¿Qué tal, amigos y amigas de la televisión? Estamos en una época en la que quizás haya mucha gente que arrastra su sombra, su máscara por las calles, porque estamos, como todo el mundo sabe, todavía estamos en plenos carnavales. Pero yo quería empezar a hablar de aquellas personas a las que no les gusta el carnaval. ¿Por qué? A veces hablas con ellas, hombres, mujeres, no, es que no me gusta que se metan conmigo en la calle o que me quieran reír la gracia o que me digan aquello de que me conoces, mascarita, una cosa muy típica de nuestro carnaval isleño. Abundando también que hay otras personas que tienen algunas reminiscencias o algunos trazas todavía de la prohibición que la Iglesia y la también autoridad civil tuvo en su momento contra el carnaval, con pastorales de los obispos y de los párrocos en los púlpitos contra el carnaval, entendiendo que era un momento en el que podría haber cierta invitación hacia pecar o hacia ciertos comportamientos lujuriosos que atentaban contra el sexto mandamiento y la virtud de la castidad. Bien, sobre esto sí que tengo que decir que mi abuela, hace muchísimos años, los años 50, 55, 56, 57, en los campos, una practicante religiosa a pie juntillas que no se perdía una misa y fiestas de guardar y que rezaba todas las noches, me vestía a mí siendo un pibe de carnaval para que saliera a pedir un huevito, un huevo o una peseta entre la vecindad, con lo cual quiere decir que en cierto modo reivindicaba el historial carnaval en las Islas Canarias, el carnaval isleño, y que no tenía nada de pecaminoso salir a la calle unos chicos, unas chicas, unos niños en edad escolar a pedir y a disfrazarse y a representar, en cierto modo, que también hablaremos de esto ahora, una personalidad o un rol que muchas veces está escondido en las roperías o incluso en el propio inconsciente colectivo, de lo que vamos a hablar ahora en este programa de Tiempo Presente, que se transmite, como ustedes saben muy bien, a través de TACA Televisión y de Nortevisión, y que sobre ese tema, si les parece, vamos a conversar un poco, como siempre, con las personas, con los amigos y amigas que me acompañan esta semana, Esther Santana, compañera psicóloga, y como ustedes saben también, Antonio Melián, licenciado en Ciencias Religiosas y mediador familiar. Con esta pequeña introducción podemos hablar, conversar y debatir sobre el tema. Bueno, pues buenas noches. Yo soy una de las que ya no le gustan el carnaval. Durante una época, cuando era mucho más joven, cuando el carnaval empezó prácticamente aquí en Gran Canaria, me gustaba. Claro. Había poca gente, lo pasabas bien, te disfrazabas y pasabas una noche agradable. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando empecé a ver a tantos jóvenes, y cuando digo jóvenes, digo niños, porque para mí eran niños. Adolescentes casi. Sí, 15, 16 años, a esas edades, a las 2, las 3 de la mañana, me planteé, esto ya no es lo mío. O sea, aquí ya no tengo cabida, ¿no? Entre otras cosas porque yo soy, como dicen, me llaman a veces mis hijos, soy muy extremista, y puede que lo sea, pero yo no entendía qué hacían esos niños a esas horas en esos carnavales, en esas fiestas, porque yo puedo entender una fiesta o un carnaval en un colegio, puedo entenderlo, que en un colegio se haga una fiesta o una fiesta privada, pero imagínense en el Parque Santa Catalina. Y además me gocé más de una pelea y discusiones y la policía llegando. Y ahí fue cuando dije, se acabó, nunca más. Claro, y ahí lo dejé. ¿Que el carnaval ha cambiado mucho? Sí, muchísimo. Para algunos para mejor y para otros para peor. Porque yo respeto a los que les gusta, pero yo creo que a los que les gusta deberían de respetar a los que no nos gusta. Y eso no se da. Es que lo que tú estás apuntando ahora, eso no es carnaval, eso es un botellón.
Sí, un botellón Entonces no es carnaval disfrazado. en el sentido primitivo, ancestral y hasta pagano de lo que significó el carnaval en la antigua Grecia y Roma, y lo que puede significar para algunas personas que sí lo viven en profundidad y lo experimentan y gozan todavía, como tú también decías ahora mismo, en referencia a la antigua tradición carnavalera, que yo puse el ejemplo antes mío de la infancia, de que es una cosa muy bonita, muy folclórica y muy ingenua, y en el que había ese juego de, ¿me conoces, Mascarita? Ese juego de ¿quién sos, mi niño? Entonces iba uno por el ¿de quién sos vos, mi niño? ¿De quién sos? Decía antes, ¿de quién sos? Entonces ese juego bonito, interesante, explorador, que sí tenía un sentido y que no tenía nada que ver con lo que te acabas de apuntar ahora, Antonio. Tú también tienes, a ver, experiencia, pues también en tu zona del sur. Yo he vivido la etapa prohibición 100% del carnaval, Claro. y cuando ya se fue debilitando, sobre todo ya en la última fase de Pildain y en su muerte, o sea, en su retiro. Sí. En su retiro ya vino un obispo por ser novedoso, por ser nuevo, estaba el Vaticano II pegando fuerte en la permisividad positiva, en la permisividad, es decir, racional y razonada y permisiva fundamentalmente, o sea que libremente cada uno se manifestara como quisiera, ¿no? Y viví la etapa del rigor dentro del carnaval, es decir, orden dentro del carnaval. Yo recuerdo que Jiménez del Campo, Jiménez del Barco, un gobernador civil jovencito que vino aquí con 27, 28 años, cosa rara que el régimen que siempre mandaba a bigotudos y mayores mandaran a un chaval joven, ¿no? Y ¿quién me garantiza la tranquilidad? Y Manolo García, con la inteligencia que le caracterizaba, dice: yo le garantizo a usted que va a haber. Y le voy a explicar quiénes son mi cohorte de seguridad. Mi cohorte de seguridad, yo tengo mi empresa en la isleta, ya empezaba a gaguear, ¿no? Mi empresa en la isleta, y yo he vivido muchos años y conozco el paño, conozco el pastel. Entonces era cuando él cogía a un montón de mataillos que estaban fichados por la policía, que se iban a pasar unos carnavales amargados, le ponía un brazalete de seguridad y convertía su personalidad en seguridad. Es decir, a todos los mataperros del carnaval los tengo cuidando a la gente que viene al carnaval. O sea, aquello fue un acierto impresionante. Después vienen los altibajos, vienen los alumnos, los escolares, que es cuando ya empiezan a montar los grupitos y se empiezan los juegos de roles inicialmente, ¿no? Hay que tirar una botella y procurar localizar la figura. Era una señora, era una chica, era un inválido, era un anciano, y a ese apuntalar y lanzarle la botella medio vacía de cerveza en el centro de la frente, ¿no? Tumbarlo, dejarlo cao y muchas cosas de este tipo. Entonces se fueron mezclando y ya no nos apetecía tanto, sobre todo por los niños, que a los niños les gustaban estar alrededor, pero no agarrados de la mano, sino por allí jugando. Él les daba 5 minutos para que dieran una vuelta y volvieran. Pero claro, ya había una cohesión muy fuerte, ¿no? Yo mismo, en uno de los días que me disfrazo, yo no hablo porque todos los que conocen mi voz me localizan. Y entonces pues estaba Jerónimo Saavedra en uno de los baritos del parque, sentado ahí en medio trono con unos amigos y tal. Y yo iba de bruja o de no sé qué, y con el palito de la bruja fui a darle, ¿no? Y Jerónimo hice una cosa así y me cogen 3 gorilas y me pegan a la frente. Jerónimo, que soy yo, sin quitarme la máscara. Y Jerónimo le dijo, dice: Antonio, no se te ocurra esto porque te pueden reducir a la mínima expresión. Digo, yo era para pegarte un susto porque estás ahí tan cómodo y tan bonito, pero claro, eso todo lo llevé yo. Bueno, pero fíjate había mucho control, eso sí. Pero fíjate que eso es lo que posiblemente, en cierto modo, era la esencia del carnaval,
en su momento, ¿no? Desde el punto de vista histórico en las islas, con ciertas reminiscencias y ciertos significados también psicológicos, y hasta antropológicos. Y ahondando en las prohibiciones, evidentemente estaba prohibido por la autoridad civil, muy tamizada por la propia moral de la Iglesia Católica de esa época, ¿no? Y tanto fue así que nunca fueron prohibidos. Yo recuerdo, por ejemplo, en la escuela, que el maestro llegó a amenazar en aquella época de expulsar a los niños de la escuela que no fueran a clase, no fueran a la escuela el martes de carnaval, porque estaba muy arraigada la tradición carnavalera en las islas, ¿no? Desde tiempos inmemorables, del siglo XVII. ¿Cómo se vistió? Pues la autoridad civil en Canarias lo vistió con el eufemismo de fiestas de invierno, y entonces se celebraban en los casinos de Santa Cruz de Tenerife, de Las Palmas, de Agüime, de Telde, de muchas ciudades y muchos pueblos de las islas, y digamos que se hizo popular dentro de los casinos. Realmente la tradición carnavalera estaba en la calle. No se pudo prohibir, no se pudo cercenar esa tradición tan carnavalera, en la que entraba en juego lo que tú acabas de decir, el rol. O sea, el cambio de rol. No podemos olvidar que máscara, en su origen etimológico, viene de prosopón, que es personalidad. Y en ese aspecto, quizás, las personas que salen a la calle disfrazadas están representando un papel. Están haciendo una especie de desdoblamiento de su propia personalidad. Recuerdo perfectamente, en la época más dura, en la que, por ejemplo, y todo el mundo lo sabes tú, Esther, lo sabes tú, Antonio, y las personas que nos escuchan y nos ven en este momento, cómo era el paraíso de los gays en aquel momento, porque era la exposición pública y más clara y más palmaria de lo que ellos o ellas querían ser y no les permitían ser, y se vestían continuamente de mujer. Bueno, eso existió. Y ya luego, como bien decía Esther, tú también, y yo lo admito, el carnaval hoy día tiene otras manifestaciones espectaculares, en las que también entra en juego, evidentemente, el comercio, y en la que todos hemos sido testigos. Esther también acaba de decirlo ahora, jovencitos, adolescentes de 14, 15 años, yo los he visto, a las 12 de la noche ya tumbados en el pasto, en el césped de los jardines, en cualquier parque de nuestras islas, ¿no? Que ya no saben ni dónde están. Y además vestidos con 3 harapas, con 3 porquerías, no lo han vivido y van simplemente a alcoholizarse. Sí. Hombre, la verdad es que el carnaval es una fiesta muy bonita, porque nos permite, como bien has dicho tú, el transformarnos. O sea, el dejar por unos momentos en nuestra vida cotidiana lo que realmente somos o damos a entender que somos, y nos transformamos. Y esa transformación puede ser buena, porque durante unos momentos lo estás pasando bien, te sientes otra persona distinta y bueno, y a disfrutar. Pero ciertamente se transformó tanto que tú dices, no, esto no es el carnaval. Yo ayer mismo leí en uno de nuestros periódicos que ayer se celebró el carnaval de Vegueta. Ah, sí, de la mañana. Sí, el que de día, que eso antes no existía. No. Eso empezó pues hace relativamente pocos años. Y claro, lees la noticia y pone jóvenes ennifando y haciendo sus necesidades en las puertas de las casas, en cualquier lado. Claro, lees eso y tú dices, qué lástima que por unos cuantos incivilizados, una fiesta que podría ser estupenda para todos, pues, ¿qué es lo que consigue con eso? El rechazo. Y el rechazo sobre todo de las personas que viven en Vegueta. Yo conozco a muchas personas que viven por allí y están hartos, como las personas que viven en el Parque Santa Catalina. Que tenemos que aguantarnos algunas veces y en algunas situaciones por el bien de todos, sí, pero aguantar no quiere decir sufrir. Claro. O sea, sufrir las consecuencias de estas personas. Y yo lo comenté, lo comenté, pues claro, no, ¿con quién lo voy a comentar? Con mis hijos. Digo, a esto no hay derecho.
Bueno, un día, por unos cuantos, digo, imagínate que sea en la puerta de tu casa. Como ejemplo, ya que pones el ejemplo de la famosa fiesta de los indianos, ¿no? Que nace en Santa Cruz de la Palma, y en la que también yo alguna vez participé por Triana, con los famosos polvos, claro, y de momento llega un momento que Triana estaba abarrotada de gente, que se llaman los polvos, estos famosos, que es una fiesta tradicional que recuerda a los indianos que venían de los países sudamericanos, Centroamérica, sobre todo de Cuba, ¿no? Y que empezó en Santa Cruz de la Palma, en La Palma, ¿no? Claro, yo alguna vez fui, hace ya muchos años, pero ya fui otra vez y no estaban arrojando polvo, estaban arrojando cal. Cal. Y huevo un duro. de agua y te quemas. Por ejemplo, y huevo duro. Entonces, claro, no es esa vivencia y esa representación que era hasta hermosa y yo creo que incluso, como hemos apuntado aquí, es transformadora, es catártica, porque el carnaval tenía algo de catarsis en el sentido aristotélico, de esa expresión emocional de las personas que quieren representar algo y que a su vida cotidiana no lo hacen y no lo han hecho, y con lo cual no pudo ni la propia iglesia ni la autoridad civil, como bien hemos... Hombre, la iglesia, el carnaval romano, fue la única fiesta que no pudo de ninguna forma cristianizar la iglesia. No pudo cristianizar, no había por dónde agarrarla. Entonces, el carnaval ha supuesto siempre un rechazo porque no entraba en los cánones eclesiásticos, quizás por aquello de la carne, porque era el culto a la carne, las calendas. El culto San Gregorio Magno. Exactamente. Era el culto a la carne. A las vendas. A la carne. Pero yo escuchaba aquí a viejos psiquiatras, porque el psicólogo llegó a la psicología, llegó más tarde a Canarias, ¿no? Que se aliviaban los despachos, con eso que tú acabas de decir, ¿no? Esas transformaciones, esos roles que se asumían, ficticios, pero fuerte, a presión. Es decir, se iba jugando con esa historia hasta el final. A mí me contaban en Telde una señora que su marido se iba a los carnavales y se ponía a ligar a toda la que podía y hasta no paraba hasta que se le llamaba a las plataneras. Y entonces ella dijo que estaba muy mala, una de las veces, que estaba muy enferma, que no podía ir, que le dolía mucho la cabeza y que se acostaba. Entonces se acostó y según vio que el marido bajaba, se vistió porque ya tenía escondido, o se fue a casa de una vecina, y se vistió y salió detrás de él. Sí. Y se enrolló con ella. En baile. En el baile. Y venga a proponerle y tal. Y esta decía, sabe que tengo un lunar en la espalda. Sabe que tengo, que entre pecho y pecho tengo, pues otro lunarcito, no sé qué, que tengo. Dice que este tío me coge y me lleva, por muy oscuro que sea, en ese momento pasa un coche, o se ilumina, se aparta una platanera e enfocan, y me trinca, y capaz que me pega la mano al cuello, ¿no? Y entonces cuando ya no pudo más, le dijo que se tenía que ir porque tenía que sustituir a una hermana que tenía la madre enferma, que tal, y se le escapó de las manos, fue corriendo, se destintó, tal, y se metió en la cama, y dice, ya al poco llegó mi marido porque era la época que ya a partir de las 2 ya no ligaba, o ligabas antes o ya no ligabas. Entonces ocurría eso, yo me reía un montón con esta mujer. O sea, pero entonces puede también significar en parte que en algún momento el carnaval puede traer como consecuencia hasta rupturas de pareja. Claro. Puede ser, ¿no? Puede haberla. Claro. Y las ha habido. Sí. Las ha habido porque han descubierto lo que realmente esas personas necesitaban con ese cambio de rol. Sí. Y no se han atrevido a hacerlo cara a cara, como lo puedo estar haciendo ahora contigo, sino a través de un disfraz, de una máscara. Muy bien. Claro. Vamos a hacer una pequeña parada, si les parece, y enseguida continuamos. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, ya vienen los carnavales por la punta de la isleta. El que no tenga pañuelo, que se ponga una pañoleta. Dentro de la tradición carnavalera de las islas, de la que estamos hablando, estamos apuntando, algunas situaciones que tienen que ver con nuestra propia historia y que cada uno, los que estamos aquí presentes, conversando con ustedes, pues hemos tenido en nuestra vida, sobre todo vida anterior, ¿no? Y recuerdo de todas maneras y vuelvo a insistir en lo que significaba el carnaval de hace muchos años, carnaval prohibido, como hemos dicho aquí por la Iglesia y por la autoridad civil, en la que, por ejemplo, llegábamos a hartarnos de arroz con leche y de tortillas, ¿no? Que íbamos por las casas siendo niños y no tan niños, ¿no? Y entonces una vez que nos descubrían y les quitábamos la careta y sabíamos quiénes eran, pues ya nos convidaban a comer arroz con leche y de tortillas, con lo cual salíamos hartos de arroz con leche y de tortillas de diferentes casas de los vecinos en las que entrábamos, siempre con el perro amarrado, ¿no? También era un elemento disuasorio, ¿no? Pero sí me interesaba a lo mejor ahondar en un tema de la prohibición, ¿no? Hay muchas cosas que se prohíben y posiblemente dentro de un tiempo hablemos en esta tertulia de lo prohibido, de por qué prohibir y cuáles son las cuestiones más importantes que se prohíben. Prohibir, que está en el diccionario, que está en la práctica diaria de nuestra propia vida normal por parte de diferentes autoridades y no autoridades, porque también hay una autocensura que a veces nos impela a no practicar o no tener cierto tipo de comportamiento. Y uno de los estamentos, de los agentes sociales más importantes que prohibieron el carnaval en todo el Estado, incluido, y Antonio también sabe muy bien, por supuesto, en la Iglesia Católica, en la Iglesia Diocesana, en Canarias, y Antonio, posiblemente también lo sabe por historia, pero Antonio seguro, aquella famosa anécdota del general Franco, que el obispo Pilday le cerró la catedral porque asistió a un baile de carnaval y entonces se llevó la llave de la catedral a la residencia que antes existía en la actual Casa de la Cultura de Teror, que era un local diocesano, ¿no? Esa anécdota existe, ¿no? Y fíjense como que en ese momento hubo una especie de contraposición entre el poder civil y el poder eclesiástico. El obispo Pilday, y Antonio sabe muchísimo más que nosotros sobre eso, ¿no? Del obispo Pilday tan liberal y tan avanzado en lo que era lo social y tan estricto y riguroso en lo que era la moral. Antonio, como licenciado en Ciencias Religiosas, ¿por qué la Iglesia Católica, y digo católica porque posiblemente los protestantes no la han prohibido, ni siquiera el calvinismo, por lo que tengo entendido, o las diferentes ramas de las iglesias protestantes, ¿no? Diferentes iglesias, ¿no? Se ensañó tanto con el carnaval? La razón histórica básicamente es esta que te dije, ¿no?
no pudieron con las canendas romanas y no pudieron con toda esa parafernalia que podía llevar adelante la situación. La prohibición del desfogue sexual. Exacto. Y donde podían aparecer las diversas opciones políticas, esas las perseguía más, menos en Canarias, más el Estado que la propia Iglesia. Quizás el Estado instigado por la Iglesia, que no quito yo ninguna valía, no quiero empañar la frente de nadie, pero sí quiero evidenciar históricamente que estas cosas ocurren porque hay una cantidad de prejuicios, ¿no? Si a ti en Agaete y a mí en el sur, digo en Valle Seco y a mí en el sur, nos permitían en la época de carnavales ir tocando en las puertas y tal, ir disfrazados, como quisiéramos ir, es que todo el mundo sabía quiénes éramos. Ten en cuenta que eran los niños, los jóvenes, las parejas jóvenes se fueron apuntando también. Y entonces era un sector activo de la sociedad, pero que lo que buscaban era tomarse los que tenían acceso al alcohol, que era a partir de los 21 años, que era cuando ya se era mayor de edad, en aquella época, pues desde el anís o el ron con miel de la señora al ron puro de los caballeros. Los niños eran ya el arroz con leche, la natilla, etcétera, que las madres preparaban en las casas para las visitas. Típica comida de esta... No tenía nada que ver con el carnaval, tenía nada que ver con esta historia. Brasil fue siempre un ejemplo negativo que se predicaban los desiertos. ¿Qué quieren? Que aquí aparezcan los 200, los 300, los 500 muertos que aparecen en Brasil. Brasil es un estado donde caben, creo que son 5 o 6 Españas, ¿no? O la más. Sí. Es verdad que no estaban todos poblados, pero eran muchas ciudades las que se llamaban el carnaval y eran zonas donde la venganza racista, acabar con las favelas, acabar con las consignas que se pudieran dar desde la organización multimillonaria y financiada del carnaval contra pues la gente que incordiaba y que molestaba el crecimiento, no el crecimiento económico, su expansión. Como comercio. O sea que eso estaba implicado en un montón de cosas. Los crímenes que luego se recubrían como crímenes pasionales eran venganza porque no vendía las tierras a un terrateniente que tenía ahí. Lo matamos, lo dejamos en la miseria y la mujer por 4 duros y le damos puestos de trabajo a los hijos para tenerlos dentro y controlados, viven. Sí, que había también una... Había mucha historia, ¿no? Y esto se transportaba aquí por el miedo. Se vinculaba el miedo. Por eso costó mucho organizar. Cuando se celebraron los primeros carnavales, y aquí no pasó nada. Alguna borrachera, pero eso era todos los domingos y todos los fines de semana. Se emborrachaba la gente por la zona del Parque Santa Catalina. Aparecían todos allí, ¿no? Porque era toda la vida ha sido un sitio de Santa Catalina hasta el mercado del puerto. O sea que toda esa zona era una zona trajinada por copas y por... Entonces, ¿qué pasaba? Que había muchísimo miedo, que se metía muchísimo miedo y que se inhibía a la gente. Y entonces pues, aparecen 4 o 5 personas que dicen, pero ¿por qué demonios? Se habló con el gobernador civil, se les convenció de que aquí nunca había pasado nada y se empezó a celebrar los carnavales bajo la responsabilidad del alcaide, que terminó siendo Manolo terminó siendo el alcaide del cabildo, no, del castillo de la Luz, que fue donde se crearon todas las oficinas de la divertimenta de la isleta, básicamente el carnaval. Yo lo veo una excusa de la iglesia, porque no se puede comparar unos países con otros. Y bueno, ¿qué excusa? Vamos a poner Brasil, como bien has dicho, puede pasar lo mismo. Y porque la iglesia parece ser que tiene como misión prohibir muchísimas cosas, muchísimas. ¿Con qué fin? Desde siempre, sí. Desde siempre. O sea, el fin, pues subyugarnos. El fin, tenernos atemorizados. Mi opinión.
El fin, tenernos dominados. Entonces, vamos a prohibir, porque prohibiendo creen que consiguen, pues, que el mundo, o que nuestra isla, en este caso, con los carnavales, no sufriera lo que sufrió Brasil, o lo que sufre Brasil, o lo que sufre en otros lugares que se celebran, y que puede pasar eso, es lo que tú estás diciendo. Bueno, aquí también ha fallecido, desgraciadamente, y hace pocos años, un chico por una paliza. Sí, sí. Fue un chico, Muerte. pero Como estamos todavía hablando está de uno, investigándose. estamos hablando de uno, de dos, pero Sí. no de tantos como allí. No, no, Correcto. ¿Por qué prohibirlo? Por el miedo de la propia iglesia. Yo creo que el miedo le daba miedo, a la iglesia le daba miedo el escape de la gente, ¿no? Esa liberación. Sí, sí, sí. Decía Pío Baroja, lo definió como la inversión simbólica, en la que las personas se reconvierten en lo que inconscientemente a veces quieren ser, ¿no? Aunque, como bien se ha dicho aquí, pues a veces cada uno también arrastra su propia personalidad diaria, ¿no? Y es un momento para ser diferente, ser distinto. Yo sí quería, en cierto modo, y como contraposición, yo personalmente pues todavía vivo el carnaval y lo vivo muy sencillamente, de una forma muy clara, y lo comento. Nosotros somos un grupo que de hace 15 o 20 años nos reunimos en carnavales para tocar, simplemente para tocar, no disfrazados ni nada. Vamos a tocar con instrumentos y vamos dando serenatas a las chicas por diferentes partes, sobre todo en Triana, que nos han visto mucha gente ya, en cafeterías, en peluquerías, en salas de belleza y demás, y nos dedicamos a rondar, simplemente, como se hacía antiguamente, dar serenata, rondar, en el sentido digamos, de ser émulos de los antiguos trovadores medievales, ¿no? Y entonces nos gratificamos, gozamos profundamente y estamos además convencidos, porque hace poco, ayer, el sábado, el viernes salimos, ¿no? Y vamos a salir de nuevo, ¿no? Vemos cómo responde la gente, cómo participa, cómo se incorporan a la fiesta y cómo las chicas, pues, rondamos fundamentalmente a las mujeres. Pues recuérdame que después te dé mi dirección. Pues sí. Pues me encantaría que me hicieran Que te una rondaran, ronda. que Me te encantaría. rondaran. Le cantamos unos boleros a unas señoras sentadas en un banco de Triana, y una de ellas se echó a llorar, ya mujer mayor, y dice: mis niños, hace 65 años que no me dan una serenata. Que no me ronda nadie. Es claro. que ya no se usa. Ya eso ya no se usa. Ya no se usa. Ya no Entonces, se usa. esa nuestra vivencia, somos 15 o 20, 15. Vamos, Pero claro, Paco, tú siempre que nombras el carnaval, sacas a florecer actos culturales, actos sociales, actos de hermandad. O sea que tú eras un periférico del carnaval. El carnaval estaba en Santa Catalina. No en Triana. No, Triana no. se lo llevó Montelongo cuando Sí. era concejal, la fiesta blanca. Esa que se celebró este domingo. Vamos a las canteras, en todo caso, a alguna zona, pero Santa Catalina nunca nos verán en el mogollón para nada. El tema es que este tema del miedo Sí. lo imponían los políticos a través de prensa. La iglesia no lo necesitaba. La iglesia tenía púlpito. Pero no crees que era Y de allí no se... influenciado No, por la cada iglesia. cura predicaba su sermón que ya iba dictado del obispado. Claro. Y de allí no se movía No había nada. nadie. Ni una coma cambiaban, ¿no? Y como cada parroquia tenía un cura y cada pueblo tenía una parroquia, el pueblo estaba quieto. Eso tenlo por seguro que era de esa forma. Me refiero a la primera pega de las comparaciones y tal. Segunda pega es que el dominio, o sea, a mí me gusta elucubrar con esto, y dices tú, nace un niño, solo nacer, bautismo. Y no lo hago desde el punto de vista crítico, negativo, ¿no? Lo digo positivamente, es decir, se estructura las bases de crecimiento del ser humano y se van bautizando de alguna manera. Esto cuando todo el mundo, me refiero a la Roma, a la Europa Central y algunas tangenciales y Sudamérica y Polonia, la isla Irlanda, que se van todos, casi todos, a Estados Unidos, y aparece ahí un proceso muy regulador
fe y de imposición y de creencia. Entonces, en esta tesitura está el bautizo. La primera comunión, al despertar a lo social y tal, primera comunión. El crecimiento y volcada a la vida, el descubrimiento del amor, la confirmación. La boda, ya entrado los 20 y pico años, ahora tenemos que esperar a que hayan posibilidades, o ni siquiera esperamos, porque la opción es el compromiso, ni siquiera ya la boda civil, que también es costosa para mucha gente. Bien, entonces, y luego al final de la vida lo que se llamaba la extrema unción, que hoy se llama unción de enfermo. Está todo muy mejor. Y esta canalización llevaba pues unas etapas de siempre dominio y vigilancia, enseñanza y control. Dominio y vigilancia. Introyectada ya. Introyectada dentro, claro. Dentro de la iglesia. Porque ya la iglesia estaba en cada una. La iglesia estaba en cada una de estas fases de crecimiento del ser humano. Aparece la secularización, porque tenía que aparecer y entonces la iglesia se digrega. ¿Y qué aparece? Más imposición. Por ejemplo, la preparación de la primera comunión, que tú estás participando en las charlas conmigo, pero le hemos dado una orientación completamente distinta. El que quiera venir, que venga. Muy se nos llena el local. Sí. Y después los de al lado, que obligan a venir, no vienen. Entonces, nosotros hemos dicho que el Evangelio está plagado si quieres, si te parece bien, si tal, está plagado de voluntaria, la libertad de los hijos de Dios. Pero parece ser que la pastoral lleva más una insinuación de imposibilidades y de mandamientos. Bueno, pero siempre, Antonio, perdona, y yo estoy con Esther también. Siempre... No, si es de interés, porque yo no tengo ningún interés porque de siempre, apología a la iglesia. Siempre iglesia, y vos lo sabes también, y todos lo sabemos, asociación entre pecado y erotismo. O sea, la asociación es claro, eso está claro. Y de eso, si quiere, ahora mismo vamos también a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con el carnaval. Podemos después de esta centrarnos pausa. ahí. Ahora mismo nos vemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Es que unido a lo que estábamos comentando aquí ahora respecto a la prohibición de la Iglesia y de la autoridad civil sobre el carnaval, hay un evento muy importante que hoy se ha convertido en un evento planetario casi, comercial, un espectáculo, que es la famosa fiesta de la Drag Queen, ¿no? En la que, como hemos apuntado aquí,
ahí sí que hay una exhibición pública de aquellas personas que les cercenaba, se les prohibía manifestar su propia inclinación, su tendencia o su temperamento, su forma de orientar su sexualidad, y que hace un par de años hubo un acontecimiento duro por el que una asociación de abogados cristianos... 2 años seguidos. 2 años seguidos, ¿verdad? Hubo una denuncia porque uno de los personajes que estaba en el espectáculo ofendió a la Virgen María. ¿Fue así? Primero fue la Virgen fue? y después fue el Cristo crucificado. Sí. ¿Y vos qué opinas de eso? Hombre, yo le voy a mandar, me comprometo incluso a José Luis, le voy a mandar un escrito que hice abierto al ayuntamiento, a la iglesia, al obispo y al alcalde, y también a mi amiga Inma, ¿no? Medina. En síntesis, viene a decir que cuando la expresión del obispo en el segundo caso, que fue nefasta, ¿no? Cuando él dijo, asociación sí. nunca he sufrido tanto como con el accidente por un daño de este tipo, terrible. ni siquiera cuando la reventada del avión con 150 y pico pasajeros que murieron, ¿no? Sí. Esto salió pidiendo perdón, pero ya era demasiado tarde, porque ya se evidencia cuál es el subconsciente del toque sexológico con referente a Cristo, ¿no? Connotaciones aparte, es decir, yo realmente leo el Evangelio o leo otro Evangelio, es decir, Jesucristo nunca tuvo un litigio con el sexo, ni siquiera con la pobre pecadora. Y se pone a escribir y dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Algunos se atreven a decir, el que esté sin este pecado, tire la primera piedra, que era lo mismo que se fueron todos. O sea, el pecado coincidía, el que tenga pecado con el pecado este. Nadie está condenado, vete, no peques más, mujer, o sea, cuídate un poco, ¿no? Fue lo más grave que hizo. Sí fue terriblemente duro con la injusticia, fue terriblemente duro con el escándalo de los niños. Eso no se tiene muy en cuenta. Lo otro sí se arrea con el látigo y tal. Entonces yo creo que son desviaciones culturales provocadas por momentos de gran dominio, como me gusta a mí decir, cuando la iglesia tenía, ¿cómo se llama esto?, en los políticos, cuando tienen la mayoría de votos, es decir, cuando tienen el gobierno único, entonces ahí aprovechan y sacan leyes favorables a sus creencias. La iglesia ha tenido siempre, durante los últimos 100 años, no entremos en la Edad Media, que ahí los tenía pleno, esa capacidad de poder, unida al poder, para poder dominar y restringir, como tú decías, ¿no? En ese sentido, Esther, y estamos refiriéndonos a este espectáculo que ya se transmite por las televisiones, que es muy actual, que de hace unos años para acá. ¿Tú ves algún fondo psicológico anormal desde el punto de vista psicológico en los personajes? No hay, ¿verdad que no? No. Claro. ¿En qué? En la gala. En los personajes que... ya. A ver, vamos a ver, la Gala Drag Queen es un espectáculo maravilloso, Claro. donde unos profesionales, porque hay que ser profesional para hacer lo que hacen, nos deleitan. Da igual de qué tipo de sexo sea, da lo mismo. A mí, al principio yo no, y sigo encontrándolo, un espectáculo como cualquier otro. ¿Qué ocurre? Que como en todos los espectáculos, como en todo lo de la vida, lo que primero que debe existir es el respeto. Y nunca se debe faltar el respeto a nadie. Yo no soy creyente, y podríamos hablar de esto en otro momento, Sí, claro. pero sí que pienso que en ese momento se faltó respeto a muchas personas que sí lo son. Y eso es lo que trae como consecuencia las guerras, las disputas,
el no respetar. Además, yo en ese momento pensé, este no es capaz de hacerlo en unos países árabes, porque vamos, sobre la marcha, se la cortan. sobre la marcha se lo cortan. O sea, Totalmente de acuerdo. sobre la marcha lo matan. Totalmente de Lo acuerdo. Pero yo tampoco pienso, el países árabes es un modelo. no, ¿Sí? o sea, creo que el respeto es fundamental. Sí. El respeto yo respeto, me encanta además los drag queens, ¿sabes? Sí, ¿Verdad? también, sí. Pero ellos también deberían respetar a todos los que están viéndolo. Y cuando digo a todos, es todos nosotros. Seamos unos creyentes, pero hay mucha gente que se sintió muy ofendida. Y yo me uní a esa ofensa, Sí. a pesar de no... Y a pesar de un poco de- tocar contra la libertad de expresión, sí, en parte, ¿no? sí. Bueno, hay libertad de expresión, pero también hay que tener cuidado con la libertad de expresión. Porque ser libre de expresión no quiere No es un decir que valor te puede, absoluto, no, no no es quiere un decir que valor yo te pueda absoluto, insultar. eso Ok, ok. O sea, tengo libertad de expresión, pero eso no quiere decir que insulte. Eso es libertad de exhibición. Totalmente, En todo caso. totalmente. Es lo mismo, ¿no? Y en cuanto a la libertad de expresión, pues sí, yo, ahora que has hablado de los bautizos, de las Sí, primeras sí. comuniones, yo desgraciadamente veo que todo se ha transformado en una fiesta. O sea, porque cuando veo a los... Cara fiesta, además. cara ¿verdad? fiesta, porque yo digo, eso es un compromiso. Sí. Claro. Aunque yo no lo tenga, pero eso es un compromiso que tú haces con la iglesia. Si haces ese compromiso, deberías cumplir sus normas, digo yo. Si no las cumples, porque haces una primera comunión a una niña que no va a volver a pisar una iglesia, Bueno, o porque lo bautizas si todavía no sabe qué compromiso va a adquirir ese niño. Y bueno, vamos, me estoy saliendo un poco del tema, es porque lo tocó saliendo Antonio, un poco sí, sí. del tema, pero es por lo que tú dijiste, Es que ¿no? Antonio lo tocó, sí. Bueno, pues las galas, las fiestas también son compromisos con la sociedad. Cierto. Y el compromiso, yo siempre digo, es el respeto, o sea, respetarnos unos a otros. Y en el respeto es donde se basa todo. Y ese día, tanto el obispo como el que hizo la representación tuvieron falta de respeto. Ya no entre ellos, sino hacia todos. O sea, fue una... Sí, lo que está planteando no estamos hablando de términos jurídicos, porque eso los jueces... No, eso lo sabrán ellos. No, yo ahí no me cuidado, meto. los abogados católicos iban a más. Va. Ahí está, es un factor importante. El tema es que piden perdón. Todos los gestos, incluida Inma a su manera, intenta poner las La cosas concejal, en en su este sitio. caso, ¿En qué cabeza cabe que este drag queen, su ilusión era hacer el CAP, esa capacitación para Sí, sí. la docencia, Para los centros universitarios, ¿sí? Y no los solicitar plaza de profesor de religión? Eso lo dijo el crío. Dice, yo es que pido perdón, pero no me cuesta pedir perdón porque yo lo que quiero ser es maestro, que ya soy maestro, pero quiero hacer el clase CAP de y religión. dedicarme a dar clases de religión. A mí que me encanta, Está bien. ¿me entiendes? Y sin embargo hace un cuadro. ¿Por qué hice este cuadro? Porque era un cuadro y entra en marketing. Este cuadro se lo prepararon. Entonces entra al marketing. Tú montas un escándalo y te quedas el primero. Claro, se quedó el primero. Fue rey esa noche. Pero a partir de esa misma noche cuando se baja del escenario y verá que está montada, y todo el año ese niño no pudo ni promocionarse, porque estaba huyendo. La pregunta del periodística típica era, ¿y cómo llevas lo de lo que ha dicho el obispo? ¿Qué ha dicho tal? ¿Qué han hecho Será algo? recordado por eso toda su vida, Sí, más que- desgraciadamente. Será recordado por Sí, eso. sí, sí. Y este niño lo pasó muy mal, Muy mal, claro. y se pasó todo el año sin... las galas previstas, por ejemplo, ir a Maspalomas, que es imperativo del ¿cómo se llama esto? El protocolo que se Ya. establece en los carnavales y fiesta, las sí. líneas de carnaval. Sí, va el ganador, y no sé qué otro acto tiene o qué otros actos tiene. Pero esos actos voluntarios de comparecer en puertas de grandes almacenes y de tal, desapareció, porque no sabíamos si la presencia de este chico en cualquiera de los almacenes iba a ser positiva para los almacenes o negativa, o de rechazo, incluida el almacén. Sí, sí. No, eso se acabó. Entonces, hubo un autoengaño, hubo una incoherencia, incluso personal. Aquí, tanto revuelo.
¿A qué tanto revuelo? Fue una niñada, que además salió mal al infeliz. Bueno, si a mí alguien me imita, a mí, alguien se viste de mí y me imita y saca mis defectos y mis valores y los saca, a lo mejor te me molesta. ¿Te molestaría? Que alguien me imitara a Si no mí. te pides permiso, claro. Si no me ha pedido permiso, Por evidentemente. supuesto. ¿Por qué? Ya estoy yo para hacer de mí. Y Tú, claro. Vale. ya estoy yo, ¿no? Bueno, hubo gente que estuvo muy a favor, hubo gente que estuvo muy en contra. Yo lo que digo es, a ver, yo a pesar de no comulgar mucho con la religión, sí que lo vi una falta de respeto. O sea, y yo siempre hablo mucho de la falta de respeto, del respeto, porque es lo fundamental para que la gente podamos entendernos y para que podamos vivir felices, respetarnos unos a otros. Los carnavales son maravillosos. ¿Quién ha dicho que no? Pero con respeto. Y hoy día, evidentemente, pero falta mucho ese ellos te responden respeto. diciendo, es la catedral de la transgresión. ¿De qué respeto me habla? Efectivamente. Es un aspecto del carnaval, transgredir, efectivamente. Desde antes, desde Que fue el argumento de Medina. Sí. Inma se basó ahí. Y al final, ya cuando se cabreó demasiado, dijo que resuelvan sus problemas de pedofilia y después hablamos. O sea, fue ya una agresión. Bueno, ya eso ¿Qué es, necesidad? Eso también ¿Qué son necesidad? sacar otros temas para desviar. ¿Qué necesidad? Entonces, ahí fue mi carta, a endulzar un poco el tema y decir, todo esto sobra. A ver, el hecho de permitirse determinadas libertades no quiere decir que tú te cedas en las libertades, porque los extremos son malos. Todos los extremos y son porque hay malos. derechos que se pueden conculcar, claro. Por supuesto. A ver, el hecho de que ahora se haya hecho ya que estamos en el tema del carnaval, lo de los viernes en Vegueta, no quiere decir que tú vayas haciendo pis, porque es lo que estaban haciendo en las puertas de cada casa. Claro, a propósito. Y a propósito, además, cuando también. hay bares, hay un montón de cafeterías y hay un montón de sitios. A Y hay sitios, propósito, y hay, sí. han puesto baños de estos, hay baños. Sí, hay. Entonces, muy bien, si me oyen mis amigos de Vegueta me matarán porque odian el carnaval allí, por lo que ellos tienen que sufrir. Bueno, está bien que disfruten ese día, pero disfrútalo con respeto hacia las personas que viven allí. Sí. Bueno, perdón por ser tan pesada con el respeto, pero es que para mí es fundamental. Es fundamental en todo, ya no solo en el carnaval, en todo. Es que nos ayuda, es que es un En factor todo. de convivencia muy importante. Ya verás cómo empiezo yo, te lo voy a mandar, porque quiero que lo analices. ¿Cómo empiezo yo mi estudio? El análisis pequeñito dedicado a mi familia, porque me llamaron todos los de familia y digo, bueno, tranquilidad, y yo sugiero esta reflexión. Y mando una experiencia mía de pequeñito. Ya la leerán para no seguir incidiendo en un tema que a mí me parece total y absolutamente desproporcionado, sin propósito de continuidad, desorganizado, y la pregunta y ha quedado en agua y se raja, pero siempre un mal sabor al Y recordarlo. la pregunta subsiguiente que nosotros nos preguntamos, ¿por qué el señor obispo, con todo mi respeto, rectificó? Rectificó. ¿Por qué rectificó? ¿En base a que se dio cuenta o lo obligaron a rectificar? No, yo creo que O hubo vio el una impacto. presión, es decir, hubo una presión, inmediatamente hubo una reunión con la Asociación de Víctimas de la Airbus, sí. hubo, claro, hubo consideraciones, predicaciones en terror, la siguiente aludiendo a la situación y frases desafortunadas. Total. O sea, Bueno, hay una... Pero el que se haya puesto en su sitio, la propia anécdota, ese pico que crece aprovechado porque la montaña aquí la iniciaron los creyentes y aquí los no creyentes, y llevaron el pico a lo más alto. Bueno, pues es como si los ricos y los pobres tratáramos el nivel social. Con la Iglesia ya hemos topado en parte y posiblemente también habrá algún debate que podamos conversar sobre esto. De momento, sí podemos decir que aquellas personas muy carnavaleras que incluso puedan llegar a pecar contra el sexto mandamiento o contra la noble virtud de la castidad, depende de cómo se mire, no se preocupen que está el miércoles de ceniza.
y el miércoles de ceniza se perdonan los pecados, y además aprovecha también la iglesia para recordarnos que polvo sos y en polvo te vas a convertir. Ahí sí que uno va a descaminar. No, para nada, no. Y estamos con ustedes la semana que entra y todos los días de esta semana, todas las semanas a través de acá Televisión y Norte Televisión, en este programa de ustedes que es Tiempo Presente. Hasta luego.